Primavera de 1942. 6.100 metros sobre Francia ocupada. El radar de control terrestre confirmaba la presencia de un bombardero británico a 4 kilómetros de distancia. Walter, al mando del elemento de caza, escrutaba el cielo según la doctrina. Intervalos de 8 segundos. Cobertura sistemática de cada cuadrante. Visibilidad ilimitada. Ni una nube entre los 4.500 y los 9.000 metros. Condiciones perfectas para la adquisición visual. A 3 kilómetros, nada. A 2 kilómetros, sus binoculares amplificaban un cielo vacío. A 1 kilómetro, lo imposible. Su compañero de ala explotó. No hubo humo. No hubo descenso controlado. El Messerschmitt 109 se desintegró. Las alas se separaron del fuselaje. La cabina estalló hacia afuera. Los tanques de combustible detonaron. Su amigo, su compañero de vuelo durante 8 meses, se transformó en fragmentos dispersos en menos de 2 segundos. Walter nunca vio al enemigo. Noviembre de 1941. 9 meses antes de que Walter perdiera a 2 de sus hombres contra un adversario invisible, alguien había entrado al Ministerio del Aire británico con planos que contradecían cada principio de construcción de bombarderos. Sin armamento defensivo, sin torretas, sin blindaje. Tripulación de 2 en lugar de 7. Los generales vieron suicidio. El diseñador vio física. Los números eran simples. El Wellington cargaba 1.800 kilos en armas y municiones. El Lancaster, 2.700 kilos en sistemas defensivos y blindaje. El Sterling, 12 ametralladoras en 4 torretas. La doctrina decía que los bombarderos serían atacados, por tanto había que construirlos para resistir castigo. La pregunta correcta era otra. Francia, sector noreste. 2 semanas después del encuentro de Walter. El teniente Hans Becker comandaba un elemento de 3 cazas en patrulla matinal. 19 derribos confirmados. 2 años de experiencia continua en combate. Instructor cualificado en la Escuela de Armas de Caza. Los manuales de entrenamiento incorporaban técnicas que él mismo había desarrollado. Si alguien podía resolver el misterio del bombardero fantasma, era Becker. Control terrestre reportó contacto. Bombardero británico sin escolta. Vector de interceptación estándar. Becker posicionó su formación según doctrina. El sol detrás para ocultamiento. Ventaja de altitud para estado energético. Geometría de ataque óptima. Todo lo que el manual prometía debía producir un enfrentamiento exitoso. A 400 metros, el radar mostraba el objetivo directamente adelante. Becker vio cielo azul. 2 el forestal abajo. Nada más. Parpadeó. Reenfocó. Escaneó nuevamente. Nada. Sus compañeros reportaron resultados idénticos. Los instrumentos confirmaban lo que negaban los ojos. Becker enfrentó una decisión. Confiar en las máquinas o confiar en los sentidos. 20 años de experiencia de vuelo decían, confía en tus ojos. Los instrumentos fallan. Los ojos no. Ordenó a la formación mantener el curso de patrulla, alejándose de las coordenadas del radar. 10 minutos después, la radio reportó un centro de comunicaciones destruido. El bombardero británico había atacado un objetivo 3 kilómetros detrás de la posición de Becker. Atacó, bombardeó, partió antes de que fuera posible respuesta alemana. Becker regresó a base profesionalmente humillado. El interrogatorio se convirtió en discusión acalorada sobre confiabilidad instrumental versus juicio del piloto. El oficial de inteligencia extrajo 17 reportes similares de un archivo en crecimiento. El patrón era innegable ahora. Bombardero británico operando a través de múltiples sectores. Pilotos experimentados no podían verlo. Las condiciones meteorológicas perfectas no importaban. Las interceptaciones según manual fallaban consistentemente. 0 enfrentamientos exitosos a pesar de docenas de intentos. Algunos oficiales sugirieron fatiga de combate, estrés psicológico causando que los pilotos perdieran objetivos obvios. Becker desafió a cualquiera que hiciera tal afirmación a revisar su registro de combate. 2 años. 19 derribos.
múltiples condecoraciones. Él conocía la diferencia entre imaginación y realidad. Esto no era fatiga. Esto no era estrés. Esto era algo que la doctrina no contemplaba, algo para lo que el entrenamiento no preparaba, algo que nadie podía explicar. Para el 18 de junio, el alto mando alemán exigió solución. Ensamblaron la prueba perfecta. 6 cazas Messerschmitt 109G, 7.620 metros de altitud. Patrulla al amanecer. Clima cristalino. Ni una sola nube. Visibilidad ilimitada en todas direcciones. Inteligencia predijo que el fantasma británico aparecería durante cambio de turno. Estaban listos. El líder de formación, un capitán, comandaba el elemento. Instructor veterano de escuela de caza. Si existía solución táctica, él la encontraría. 6 pilotos experimentados. Aeronaves nuevas. Cargas completas de munición. Combustible extendido para enfrentamiento prolongado. Cada variable optimizada. El objetivo apareció en radar. Rumbo 180. 6.700 metros. Cerrando establemente. Confirmado. Todos los pilotos escaneando correctamente. Intervalos estándar de 8 segundos mantenidos. Las 6 tripulaciones reportaron excelente visibilidad. Condiciones perfectas para adquisición visual. A 2.000 metros, nada visible. A 1.000 metros, radar confirmó objetivo cerrando. A 500 metros, imagen térmica detectó firma de calor del motor. Los ojos humanos vieron cielo vacío. La frustración se montó. ¿Cómo podían 6 pilotos con 50 años combinados de experiencia todos fallar en ver un objetivo confirmado por 3 sistemas de sensores independientes? El capitán tomó decisión sin precedente. Ordenó ataque sobre coordenadas, disparo a ciegas, contra cada principio que había enseñado durante 5 años, contra todo lo que la doctrina prescribía. 3 cazas se lanzaron en picada. Miras alineadas sobre marcación de radar. Dedos en gatillos. Dispararon a lo que parecía ser nada. Las trazadoras atravesaron el cielo azul y desaparecieron. El objetivo aceleró. El radar mostró incremento de velocidad imposible. 480 kilómetros por hora a 610 en segundos. Vuelo nivelado. Sin picada para ventaja energética. Solo aceleración pura. Los cazas alemanes empujaron aceleradores a potencia máxima. Sobrealimentación de emergencia activada. No pudieron cerrar distancia. El objetivo se alejó establemente. Imposiblemente. El objetivo se desvaneció de todos los sensores. Misión fracaso completo. 6 cazas. Emboscada perfecta. Condiciones óptimas. Ejecución según manual. 0 resultados. El capitán aterrizó furioso. Había seguido cada procedimiento perfectamente. Había usado las mejores tácticas disponibles. Había tenido cada ventaja concebible. El objetivo escapó sin que ningún piloto alemán lograra siquiera contacto visual momentáneo. Para agosto de 1942, el archivo de inteligencia había crecido a 127 páginas. 43 intentos de interceptación documentados. 0 pérdidas británicas. Patrón absolutamente claro. Explicación completamente ausente. Los comandantes de sector alemanes exigían respuestas. Los pilotos de caza exigían soluciones. El alto mando exigía resultados. Nadie podía proveer ninguna de estas cosas. La aeronave británica que los alemanes llamaban el bombardero fantasma tenía designación real. Inteligencia sabía esto por reconocimiento fotográfico. Diseño bimotor. Merlin. Configuración británica estándar. Nada exótico visible externamente. Pero los datos de rendimiento contradecían todo lo que la doctrina asumía sobre capacidades de bombarderos. El Messerschmitt 109G alcanzaba velocidad máxima de 630 km por hora en vuelo nivelado. Los bombarderos británicos estándar. El Wellington navegaba a 290. El Lancaster lograba 305. El Sterling alcanzaba 320 máximo.
La doctrina se construía sobre estos números. Cazas alemanes más rápidos que bombarderos británicos. Matemática simple. Interceptaciones inevitables. El bombardero fantasma sostenía 610 kilómetros por hora. Aceleraba cuando era perseguido. Mantenía velocidad a altitud de combate. Rendimiento de caza desde aeronave tamaño bombardero. La física decía imposible con motores Merlin estándar, produciendo 1.600 caballos de fuerza cada uno. Ingenieros alemanes verificaron cálculos repetidamente. Los números no funcionaban. Sin embargo, el objetivo seguía escapando. Oficiales de inteligencia alemana analizaron cada variable, patrones meteorológicos a través de 43 encuentros, irrelevantes. Análisis de sincronización de ataque, coincidental. Ventajas tácticas, ninguna detectada. Teorías de mal funcionamiento de equipo. Todos los sistemas funcionales en todas las aeronaves. Hipótesis de error del piloto. Imposible con tantas tripulaciones experimentadas, tantos pilotos diferentes, tantos sectores separados. Los pilotos alemanes habían notado que el bombardero británico aparecía más frecuentemente durante horas de amanecer y atardecer. 60% de encuentros ocurrían durante estos periodos de transición. Adicionalmente, 40% de avistamientos involucraba cobertura de nubes dentro de 5 kilómetros de la zona de enfrentamiento. El patrón parecía claro. Analistas de inteligencia concluyeron que los pilotos británicos explotaban ventajas tácticas. Ángulos solares bajos para ocultamiento de aproximación y cobertura de nubes para evasión. La teoría tenía sentido. La doctrina estándar enfatizaba cobertura sistemática, pero las rotaciones de patrulla creaban brechas. Quizás los británicos habían identificado estas ventanas. El análisis de sincronización de ataque apoyaba esta hipótesis. Múltiples ataques ocurrieron precisamente cuando las patrullas de caza cambiaban turnos. La correlación aparecía estadísticamente significativa. Esto explicaba por qué las patrullas de día despejado en sectores con cobertura continua raramente encontraban al fantasma. Pero entonces llegó la excepción. Vino debajo de patrulla de alta altitud. Sincronización a mitad de rotación de turno, no durante transición. Clima visibilidad ilimitada. El bombardero británico destruyó un centro de comunicaciones y partió a 610 kilómetros por hora velocidad indicada. 4 cazas alemanes se lanzaron a interceptar. No pudieron alcanzarlo. La teoría táctica era elegante, basada en evidencia y doctrinalmente sólida. También estaba completamente equivocada. Los analistas de inteligencia miraron fijamente el fracaso. Si no sincronización o selección de altitud, ¿entonces qué? La ventaja tenía que ser algo fundamental sobre la aeronave misma. Después de que las teorías tácticas colapsaran, inteligencia alemana pivotó hacia tecnología. Desarrollaron nueva evaluación. Los británicos habían desarrollado variante mejorada del motor Merlin, con estimado 15 a 20% de incremento de potencia. Esto explicaría el diferencial de velocidad. Inteligencia sabía que los británicos regularmente mejoraban motores Spitfire. El mismo principio podría aplicar a bombarderos. Reconocimiento fotográfico había confirmado motores Merlin gemelos, pero quizás estas eran variantes modificadas usando sobrealimentadores avanzados o sistemas de inyección de combustible. Los datos de rendimiento apoyaban esta hipótesis. La aceleración del fantasma coincidía con características de aeronave de caza. Sostenía crucero de alta velocidad a 560 km por hora o más. Ninguna configuración de bombardero estándar podía lograr esto. La tecnología del motor parecía la única explicación lógica. El 22 de junio, un piloto de Messerschmitt 109 alemán forzó con éxito el aterrizaje de un Spitfire dañado sobre el canal. Ingenieros recuperaron el motor intacto y lo transportaron a instalaciones alemanas para análisis. Técnicos desarmaron el Rolls-Royce Merlin, midiendo cada componente, probando cada sistema, comparando especificaciones contra archivos de inteligencia. Su hallazgo.
Motor Merlin 61 estándar, sin modificaciones, sin sobrealimentador avanzado, sin inyección de combustible exótica, especificaciones idénticas a capturas previas. Pero si el Fantasma usaba los mismos motores que cada otro caza británico, ¿cómo lograba rendimiento superior? Inteligencia revisó su evaluación. Si el rendimiento del motor era estándar, la ventaja debe derivar del diseño de la aeronave misma. 3 posibilidades emergieron. Primero, aerodinámica revolucionaria. Quizás alas de flujo laminar, remachado a ras o técnicas extremas de reducción de arrastre. Segundo, materiales compuestos. Múltiples fuentes mencionaban construcción de madera, posiblemente indicando estructuras laminadas de alta resistencia más ligeras que aluminio. Tercero, eliminación de armamento defensivo enteramente, aceptando vulnerabilidad por velocidad. El Comando Técnico alemán emitió nueva doctrina de interceptación el 1 de julio. Al enfrentar al bombardero británico desconocido, asuma paridad de velocidad con el Messerschmitt 109GE. No confíe en tácticas de persecución. Use ventaja energética y altitud. Fuerce enfrentamiento frontal donde la velocidad se vuelve irrelevante. El 8 de julio marcó la primera prueba de doctrina revisada. 4 cazas Messerschmitt 109 Jone posicionados a 8.530 metros en emboscada. El Fantasma se aproximó a 6.700 metros. Los cazas alemanes se lanzaron desde arriba, convirtiendo altitud en velocidad exactamente como la doctrina prescribía. Cerraron a 800 metros con ventaja energética significativa. La física favorecía a los cazas en picada. El Fantasma los vio venir. Empujó aceleradores a potencia de emergencia y aceleró alejándose, jalando adelante de cazas, usando gravedad para velocidad adicional. La física no debería permitir que una aeronave en vuelo nivelado supere a interceptores en picada con 1.830 metros de ventaja energética. Mismos motores. Salida de potencia estándar. Resultado imposible. 2 teorías probadas. Ambas plausibles. Ambas apoyadas por evidencia. Ambas completamente equivocadas. Analistas alemanes revisaron cada pieza de datos recolectados sobre 8 meses. Patrones meteorológicos irrelevantes. Sincronización coincidental, equipo funcional, ventajas tácticas inexistentes. La aeronave británica no hacía nada inusual. Volaba a las mismas altitudes, mismas velocidades, en los mismos sectores que otros bombarderos. Resultado diferente cada vez. La respuesta existía en física básica que los manuales de doctrina nunca consideraron. Lo que los británicos agregaron no era revolucionario. Lo que quitaron sí lo era. 9 meses antes, en noviembre de 1941, la respuesta que los alemanes buscaban desesperadamente tomaba forma en un taller de muebles en High Wycombe. Un diseñador había entrado al Ministerio del Aire con planos que hicieron reír a generales. Pero su propuesta no era demencia, era física. Su diseño violaba cada principio de construcción de bombarderos, sin armamento defensivo, sin torretas de artillería, sin blindaje. Tripulación de 2 en lugar de 7. Los generales vieron suicidio. Él vio matemática. Cada bombardero en el inventario de la Real Fuerza Aérea seguía la misma doctrina: construirlos para sobrevivir ataques. El Wellington cargaba 1.800 kilos de armas, torretas y municiones. El Lancaster, 2.700 kilos de blindaje y sistemas defensivos. El Sterling, 12 ametralladoras en 4 torretas. La doctrina decía que los bombarderos serían atacados, así que construirlos para soportar castigo. El diseñador preguntó algo diferente. ¿Qué pasaría si no fueran atacados en absoluto? ¿Qué pasaría si fueran demasiado rápidos para interceptar? Quitó las torretas. 2.700 kilos menos. Quitó el blindaje. 1.300 kilos menos. Redujo la tripulación. 900 kilos menos. 5.000 kilos de peso eliminados.
Los mismos motores Merlin que impulsaban cada otro bombardero británico, pero ahora impulsando aeronave 4.000 kilos más ligera. La velocidad no venía de motores más potentes. Venía de no cargar peso que otros bombarderos consideraban esencial. La física era inevitable. Menos masa. Misma potencia. Mayor velocidad. Los generales objetaron. Sin defensas, los cazas alemanes lo destrozarían. El diseñador respondió con números. Velocidad máxima del Messerschmitt 109. 630 km por hora. Velocidad de crucero del bombardero propuesto, 590. Margen de persecución, 40 km por hora. A 6.000 metros de altitud, en aire delgado, esa pequeña ventaja de velocidad requeriría minutos de persecución sostenida para cerrar distancia. Y eso asumía identificación visual inmediata, posicionamiento perfecto, sin error de pilotaje. En condiciones reales, con demoras en identificación, posicionamiento imperfecto, turbulencia atmosférica, el margen desaparecía. La aeronave sería prácticamente inalcanzable. Los generales aprobaron construcción de prototipo. Construcción de madera, no por tecnología avanzada, sino por disponibilidad. Aluminio iba a casas. La madera estaba disponible. Talleres de muebles podían construir componentes. La producción podría distribuirse. 50 talleres pequeños en lugar de una fábrica grande. Más difícil de bombardear. Más fácil de reemplazar si atacaban. El primer prototipo voló en noviembre de 1940. Alcanzó 610 km por hora en vuelo nivelado. Más rápido que el caza más rápido en servicio alemán. Sin armas defensivas. Sin blindaje. Sin nada excepto velocidad. Para primavera de 1942, cuando Walter perdió a 2 de sus hombres contra un enemigo invisible, 23 de estas aeronaves operaban sobre Francia. Los alemanes las llamaban el bombardero fantasma. Los británicos las llamaban Mosquito. Construidas de madera, impulsadas por motores estándar, defendidas por nada excepto la decisión de no ser alcanzadas. La doctrina alemana asumía que los bombarderos serían lentos, fuertemente armados, volando en formación para defensa mutua. El Mosquito rechazó cada suposición. Voló solo, sin escolta, sin armas, confiando completamente en velocidad que la doctrina alemana nunca anticipó que un bombardero pudiera poseer. Los pilotos alemanes no eran incompetentes. Su entrenamiento no era deficiente. Sus tácticas no eran erróneas. Simplemente enfrentaban aeronave diseñada alrededor de principio que sus manuales nunca consideraron. La supervivencia no venía de resistir daño. Venía de nunca ser alcanzado en primer lugar. El peso que otros bombarderos cargaban para protección, el Mosquito lo convirtió en velocidad. La vulnerabilidad se volvió fortaleza. La ausencia de defensa se volvió defensa suprema. Para cuando inteligencia alemana finalmente identificó al Mosquito y comprendió su diseño, ya había volado 500 misiones sobre territorio ocupado. Pérdidas por acción enemiga durante ese periodo, 3 aeronaves. Tasa de pérdida, 0.6%. La más baja de cualquier bombardero aliado en servicio. La aeronave, que no tenía defensa, probó ser la más difícil de destruir. El Mosquito operó durante toda la guerra. Voló misiones de reconocimiento fotográfico sobre Berlín a plena luz del día. Guió bombardeos nocturnos marcando objetivos con precisión. Atacó instalaciones de V2 en Francia. Bombardeó cuarteles generales de la Gestapo en Dinamarca y Noruega con precisión quirúrgica. Transportó agentes detrás de líneas enemigas. Cada misión dependía de una cosa: velocidad. Los alemanes desarrollaron contramedidas. Cazas nocturnos más rápidos. Radar mejorado. Tácticas revisadas. Nada funcionó consistentemente. El Mosquito siguió siendo demasiado rápido, demasiado ágil, demasiado difícil de ver hasta que era demasiado tarde. Cuando terminó la guerra, se habían construido 7.781 Mosquitos. Sirvieron en cada teatro de operaciones.
Volaron más de 39,000 misiones operacionales. La tasa general de pérdidas permaneció por debajo del 2%. La aeronave de madera sin armas defensivas sobrevivió a bombarderos 4 veces más pesados, tripulados por 7 personas, cargando toneladas de armamento defensivo. Geoffrey de Havilland, el diseñador que entró al Ministerio del Aire con planos que hicieron reír a generales, nunca vio reconocimiento público significativo durante la guerra. Su nombre no apareció en comunicados de prensa, no recibió condecoraciones públicas hasta después de 1945. La seguridad operacional prohibía reconocer que una aeronave específica estaba causando tales problemas a defensas alemanas. Los registros oficiales de misión listaban simplemente tipo de aeronave, objetivo, resultado, sin mencionar velocidad, sin mencionar invisibilidad, sin mencionar que cazas alemanes disparaban a coordenadas vacías mientras el Mosquito aceleraba fuera de alcance. Los reportes de combate alemanes archivados después de la guerra rara vez mencionan el Mosquito por nombre. Describen encuentros con aeronave no identificada, pérdida inexplicada de contacto visual, fallas de interceptación atribuidas a error de equipo o error de piloto. El patrón está ahí para quien lo busque. 127 páginas de frustración documentada, 43 intentos fallidos, 0 derribos exitosos durante los primeros 8 meses de operaciones. La explicación está ahí también. Enterrada en especificaciones técnicas. Peso vacío 4,000 kilos menos que bombarderos comparables. Velocidad máxima 100 kilómetros por hora más rápida. Armamento defensivo 0. Lo que los registros oficiales no mencionan es que ninguna innovación tecnológica creó esta ventaja. No hubo motor secreto, no hubo aleación avanzada, no hubo sistema de armas revolucionario. Solo decisión de quitar lo que todos los demás consideraban esencial. La ventaja vino de sustracción, no de adición. La historia militar favorece innovaciones dramáticas. Radar, motor a reacción, bomba atómica. Tecnologías que agregaron capacidad nueva. El Mosquito no agregó nada. Quitó todo excepto lo absolutamente necesario, y probó que a veces la respuesta correcta a la abrumadora amenaza defensiva es rehusarse a defensa enteramente. Elegir vulnerabilidad. Aceptar riesgo. Confiar en velocidad. Los generales que inicialmente rechazaron el diseño no estaban equivocados según doctrina existente. La doctrina estaba equivocada según física básica, que nadie había pensado aplicar. Cada aeronave perdida en combate aéreo sobre Europa entre 1939 y 1945 transportaba tripulación entrenada para defenderse. Artilleros, municiones, blindaje, peso dedicado a supervivencia en combate. El Mosquito llevaba piloto y navegante, nada más. Y regresó a casa más consistentemente que cualquier otra cosa volando. Walter, el piloto alemán que vio a su compañero desintegrarse sin ver al atacante, sobrevivió la guerra. Voló otros 18 meses después de ese encuentro de primavera de 1942. Nunca vio un mosquito. Nunca supo qué mató a su compañero. Los registros de debriefing lo identifican solo como piloto W. Su reporte completo permanece archivado. 3 páginas describiendo perfecto clima, perfecta visibilidad, perfecta adherencia a doctrina y 2 muertes inexplicables. El oficial de inteligencia que archivó ese reporte escribió anotación al margen. Verificar calibración de radar. Investigar posible mal funcionamiento de equipo. La explicación real nunca entró en archivo. Principio perdura más allá de aeronave específica o conflicto específico. Doctrina construida sobre suposiciones se vuelve vulnerabilidad cuando alguien rechaza las suposiciones. La defensa diseñada contra amenaza esperada falla contra amenaza que no se ajusta al patrón. La innovación no siempre requiere tecnología nueva. A veces requiere coraje para eliminar lo que todos los demás consideran necesario. Diseñar alrededor de limitación en lugar de contra ella. Aceptar debilidad en área para crear fortaleza abrumadora en otra.
El mosquito voló porque alguien preguntó qué pasaría si dejaban de intentar que los bombarderos sobrevivieran ataques, y en lugar de eso hicieron imposible atacarlos. La respuesta estaba en resta, no en suma, en ausencia, no en presencia, en aceptar que a veces la mejor armadura es ninguna armadura en absoluto. Si están viendo esto desde algún lugar del mundo, sería interesante saber dónde. Y si tienen curiosidad, también podrían compartir si alguien en su familia sirvió durante este periodo, o si conocían esta historia del mosquito antes de ahora. Es simplemente una forma de recordar que la historia toca lugares y personas, de maneras que los archivos oficiales nunca registran completamente.